El Abierto, la tertulia política de la comarca de la Vega Baja. Por fin comienza El Abierto, la tertulia política de Radio Orihuela Cadena Ser. Una hora que tenemos hasta las 2 para hablar de política, de muchos asuntos que interesan a la ciudad, a la comarca. Y como ya estamos en precampaña de las generales, casi inevitable tocar temas de ámbito nacional. Vamos a saludar a los tertulianos que hoy nos acompañan. Comienzo por mi izquierda, Carlos Bernabé de Cambiemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, encantado. Igualmente, Sofía Álvarez del Partido Popular. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Ya es tu segunda tertulia, ¿eh? Sí, eso es porque lo haces bien, te envían por eso, ¿eh? No lo sé. Y Víctor Ruiz, hola, ¿qué tal? Muy buenas, del PSOE. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de un asunto estrictamente de ámbito local, pero que indigna y mucho a la ciudadanía. Se trata de la hora, de la zona azul. Nos enterábamos, porque lo sacó CLR en su día, iba a decir CLR, ahora lo retomaba ayer Ciudadanos, Juan Ignacio López Bas. Se trata básicamente de que la empresa adjudicataria de explotar este servicio no ha pagado ni un duro por la explotación del mismo al ayuntamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que pagamos los ciudadanos, ya no solo de la zona azul, si se nos pasa la hora y tenemos que pagar la sanción de los 3 euros, esos también se van directamente a la empresa y no ha repercutido en nada en beneficio del ayuntamiento. Un asunto indignante. Yo sé que Víctor fue el concejal encargado de gestionar este tema el mandato anterior, que es muy complicado, que son temas burocráticos que a lo mejor explicarlos son difíciles de explicar, pero bueno. ¿Qué tenéis que decir de este asunto? No sé si quiere empezar Víctor, ya que, como digo, es el principal afectado, o uno de los principales afectados, ya que en el anterior mandato fue el concejal del área. Pues miren, yo si les parece, voy a hacer un pequeño antecedentes, porque es verdad que la empresa Esmapark firmó el contrato con el ayuntamiento el 11 de noviembre del año 2009, y que, bueno, establecía en ese contrato, es lo único que voy a comentar del contrato, que me parece un contrato muy leonino para el ayuntamiento de Orihuela, que el canon anual que tenía que pagar el ayuntamiento era, de por sí la fórmula es un poco extraña, el 90% de su beneficio, es decir, del total de sus ingresos, de los costes de explotación y de la amortización de la inversión. La única inversión que tenía que hacer era comprar los parquímetros y ya está, ¿no? El problema que surge es que es cierto, la explotación de este servicio está sin pagar ni un euro, y de hecho existe un informe del tesorero del 19 de agosto de 2014 que lo solicité y efectivamente lo confirma. No hay ningún euro ingresado de este ayuntamiento por este contrato, y desde el 2009 al 2011 esta empresa, que no pagaba, nadie le reclamó la deuda, nadie, jamás, nunca, en este caso el Partido Popular. Pero es que desde el 2011 hasta que el tripartito empieza a ser un bipartito, el concejal de Hacienda era el señor López Bas, que de esto por tanto debería de saber, la Concejalía de Contratación y la Concejalía de Infraestructuras, que son las otras dos concejalías competentes en esta materia, también dependían de CLR, nunca, jamás reclamaron a la empresa nada. Y fue cuando empezamos a ser un bipartito, Antonia Moreno empezó en su momento y yo tomé posesión en enero de 2014, cuando nos hemos reunido con los trabajadores, también con el gerente de la empresa, con Albert Payá, y empezamos a negociar, porque nos decían, mire, es que tenemos muchos problemas económicos. Y fíjense, porque nosotros no veníamos aquí a fastidiar a ninguna empresa, pero sí a defender los intereses de Orihuela. Le dijimos, bueno, pues un plan de pagos, que nosotros veamos por lo menos intención de esta empresa de progresivamente saldar la deuda. Y nos aportaron 2 planes de pago distintos que jamás se ejecutaron, o sea, nunca llegaron a abonar. Por eso, a los 4 o 5 meses, ya fue cuando, cansado de estar escuchando lo que de verdad son excusas, pues pedí un informe de infraestructuras para que me dijeran si las mejoras se habían cumplido del pliego, y no todas se habían cumplido, un informe al tesorero para saber si habían pagado alguna vez, un informe de contratación que valorase todos los aspectos, porque incluso en ese momento CLR decía que se interviniese la empresa, ¿no? Y yo quería tener todas las cartas encima de la mesa, que el ayuntamiento tuviese todas las cartas encima de la mesa, y valoramos que se suspenda el contrato, que se intervenga o que se secuestre el servicio, y finalmente el técnico de contratación hizo un informe en el que proponía incautar la garantía que presentó la empresa y iniciar el expediente de la resolución del contrato. Bueno, hasta ahora, como digo, se inició, por tanto, y firmé el inicio
de ese expediente de resolución del contrato y la liquidación de la deuda que tenía contraída con el ayuntamiento hasta 2013, que en ese momento era de 660.000 euros, 260.000 euros, y ahora mismo ya estamos por cerca de medio millón, ¿no? Bueno, pues esa empresa no estaba de acuerdo, no estaba conforme con esa liquidación, hizo una reclamación al ayuntamiento, reclamación que los técnicos debían de contestar y que no se contestó. De hecho, el 27 de octubre solicité por escrito un informe de contratación para que se suspenda el contrato y para que se agilicen los trámites de esa resolución, y otro a Hacienda para que procediesen al cobro directamente por vía ejecutiva y se embargara además la recaudación que estaba haciendo. Es decir, porque además lo dice el pliego, el ayuntamiento puede embargar la recaudación, intervenir la recaudación, coger los parquímetros y asumir la recaudación. Y no se llegó a hacer y tampoco se ha resuelto. Entonces, ahora mismo conocemos que existe un pliego en el que hasta ahora sabemos que se han presentado 8 empresas, 4 de ellas han mandado su oferta por correo, lo que imagino que retrasará, bueno, por razones obvias, la licitación. El nuevo pliego no resuelve este problema, resuelve el segundo problema que vendría, y es qué pasa cuando se le acabe el contrato a la empresa, ¿no? Que bueno, si se quiere mantener el servicio, que obviamente la voluntad es mantenerla, y efectivamente el ayuntamiento tiene y joder, me parece bien porque nosotros también lo teníamos, de que se mantenga el servicio y tal. Bueno, pues habrá que esperar a ver cuándo se licita, si se puede contratar o si se puede adjudicar a la empresa antes de que acabe el contrato, que yo creo que no, o sea, que no va a dar tiempo, pero espero que dé tiempo, sinceramente, y si no, pues no pasa nada. Pues podemos estar 2-3 semanas sin que haya un servicio de zona azul y no pasa nada en absoluto. Hombre, otra cosa sería que el ayuntamiento tomase la decisión, que no lo sé, de prorrogar a la empresa actual para que siga prestando el servicio hasta que se contrate la nueva. Me parecería una barbaridad. No creo, vamos. Yo es que se había escuchado eso en el intento, que se había estado valorando. Pues eso, en esa circunstancia estamos. La empresa solo se lo ha reclamado esa cantidad al PSOE, ahora lo está reclamando en el equipo de gobierno las nuevas liquidaciones que se han ido presentando y aprobando en Junta de Gobierno, y jamás ha pagado la empresa. Y este pliego lo que vendrá es a resolver el segundo problema, si es tal de que se siga manteniendo el servicio, pero el problema de que no se nos pague no se ha resuelto. Ya. No, yo le agradezco la explicación que ha hecho Víctor Ruiz, además lo ha explicado muy bien, como suele ser habitual, pero coincide con la valoración política que ha hecho Ciudadanos, que habla de estafa. Hombre, por supuesto. De hecho, yo cuando he hecho declaraciones, hubo algún compañero suyo de la prensa, quiero decir, que decía, oiga, creo que se está pasando, ¿no? O que ha sido muy agresivo, ¿no? Y es que es cierto. Miren, aquí entró una empresa que no ha pagado nunca al Ayuntamiento de Orihuela, y hay dos problemas. El primero, que la empresa no pagó por las razones que fuera, que no me importan, porque de hecho cuando he tenido que intervenir con esa empresa, o las veces que yo me he reunido, era por esto, porque no pagaban al Ayuntamiento, pero también porque no pagaban a los trabajadores. Y ese problema se resolvió, por lo menos hasta donde yo sé. Y desde luego que el ayuntamiento nunca se lo había reclamado a la empresa, que ese es el segundo problema. ¿Por qué nunca se lo ha reclamado? ¿Por qué hasta 2014 no se le reclamó a la empresa, ni el PP ni CLR? O sea, eso es otro problema. Bueno, yo sí quería vamos a las réplicas. Sofía Álvarez. Un inciso, pidiendo disculpas, por supuesto, a mi compañero Víctor. Si bien es cierto que la exposición de la situación se adapta bastante a la realidad, yo quería puntualizar que fue Juan Ignacio quien sacó realmente el problema a la luz. Esa es la realidad de nuestro problema, de un problema común que en ese momento gobernaba el Partido Socialista, y mi pregunta es clara, o sea, ¿por qué no inició, por qué no destapó ese problema que sí era real y que sí estaba en ese momento dentro del ayuntamiento? Bueno, nosotros desde la posición municipal, desde el equipo de gobierno, como saben por supuesto los compañeros, estamos poniendo en marcha todos los mecanismos para solucionarlo. Desde que hemos llegado hemos iniciado la ejecución de los avales, que se ha comentado en algunas ocasiones, son de 50.000 euros. Estamos ejecutando también el cobro, la diligencia de embargo de esos 263.000 euros aproximadamente que se debían hasta el tercer trimestre del año 2013. Hemos reclamado a la empresa de la hora el cuarto trimestre, del año 2013, todo el año 2014. En este momento llegamos a una cantidad de 400.000 euros aproximados. En este momento tenemos que esperar a esa ejecución de los avales para poder concretar la cantidad
exacta y proceder al embargo. No estamos quietos, estamos reclamando la cantidad, estamos poniendo en marcha todos los mecanismos para el cobro de la misma y, por supuesto, para que este ayuntamiento reciba esos ingresos. Y un poco a colación del tema de la nueva contrata, sí es cierto que ya se han presentado 8 empresas. La mesa de contratación, como sabemos, está formada por técnicos que serán los que valorarán la mejor oferta para este ayuntamiento, y también es cierto y tenemos como objetivo llegar al día 11 con el contrato totalmente licitado. Entonces no queremos entrar a valorar posibles soluciones, porque nuestro objetivo es llegar al día 11 con un contrato que realmente cubra todos los servicios de la obra. Sí, pero o sea, yo creo que todos los que estamos aquí, un segundo solo, Carlos, perdona, vamos a coincidir en que el problema de que la empresa no nos está pagando, vamos a coincidir todos en que eso hay que resolverlo, ¿no? Incluso probablemente estaremos de acuerdo en cómo hay que resolverlo o no, no lo sé, pero todos coincidimos en eso. Sí. Sobre lo que me preguntabas, si por qué no había hecho nada, porque, mire, es que yo ya me había reunido con la empresa y había reclamado el pago antes de que el señor López Vaz lo hiciera público. Para mí la pregunta es la contraria: ¿por qué solo lo hizo del PSOE y nunca lo habían hecho ustedes? Bueno, el PSOE y los verdes, el gobierno anterior. ¿Por qué ustedes, que fueron los que adjudicaron esta empresa, permitieron que jamás pagara? Yo pregunto, ¿había algo detrás? ¿O usted tiene algún interés en permitir que esta empresa dejara de pagar al ayuntamiento? Porque además yo creo el gerente de esa empresa estaba Carlos, sí, perdona un segundo, Carlos, porque no ha intervenido todavía y creo que... No, yo creo que abundando en lo que había reseñado Víctor un poco lateralmente, yo tengo la sensación de que en Orihuela ahora mismo se está viviendo una situación según la cual el Partido Popular y más indirectamente Ciudadanos, que también ha asumido responsabilidades de gobierno en esta legislatura, están rentabilizando políticamente algunos de los socavones que habían construido durante largo tiempo de gobierno en el pasado. En este caso, el inicio y la forma de contratación de la zona azul. Yo creo que es interesante seguir con la opinión política que tenemos sobre este tema, porque en función de eso vamos a proponer una forma de abordarlo, ¿no? A mí, con todo esto de la zona azul que ha comentado Víctor, que la condición leonina del contrato, el comportamiento totalmente fraudulento de la empresa respecto a la institución democrática, el problema es que esto no es una excepción. Esto es la norma, en la forma en que ha funcionado la economía municipal, según la cual empresas privadas grandes y no pequeños comerciantes han estado beneficiando de recursos públicos. Lo que pasa es que lo de la hora ha llegado tan lejos y ha sido tan flagrante que ha estallado. Yo me acordaba de lo que decía Manuela Carmena, que al poquito de ser investigada dijo, joder, me ha llamado la atención ver hasta qué punto nuestro ayuntamiento está secuestrado permanentemente por negocios privados y no tenemos ningún tipo de margen de maniobra. A mí, respecto a este tema, me impacta ver con qué normalidad hemos privatizado el espacio público, nuestras calles, el lugar donde aparcamos, permitiendo que una empresa haga juego y haga un lucro importante con esto, sin replantearnos realmente si esto debería seguir siendo así. Lo digo porque, al margen de que yo creo que ha habido una mezcla de falta de voluntad política de enfrentarse a la empresa, acabo enseguida, de falta de enfrentarse a la empresa y de que esto viene de contratos demasiado beneficiosos. Recuerdo que el gerente de SMAPAR también es gerente de una empresa como Par Control 2000 en Ibiza, que está metida en casos de corrupción y también con problemas en medidores. Es que esto no es casual. En Barcelona también. Por supuesto. Entonces, al final, lo que yo creo es que la crisis a la que nos enfrentamos debería ser una oportunidad para replantear cómo queremos gestionar la zona azul. El problema es que aplicar políticas públicas que rompan con esa inercia requiere la voluntad de hacerlas. Lo que ha hecho el PP ha hecho pues como el futbolista que no es muy bueno y despeja el balón para que no se lo quiten. Le ha llegado una crisis que si el PP hubiera contemporarizado y hubiera dicho no, yo no tengo ninguna prisa por volver a privatizar el espacio público. Vamos a debatir si merece la pena hacerlo, en qué términos, si puede ser a través de una empresa pública, si es interesante rebajar las tasas o buscar otros beneficios en la movilidad. Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido un despeje rápido de balón, volver a privatizar la zona azul y bueno, quizás salvemos que una empresa no nos pague y nos trate tan mal, pero no salvamos el problema, y es que se está privatizando el espacio público. Mi opinión es que la hora lo que hace es el mismo modelo que genera el problema, que es tener ciudades con un modelo de movilidad insostenible, ecológico y económicamente que satura el espacio central. Lo que hace no es solucionar el problema, es ponerle precio y poner una tasa que además es disuasoria. Yo creo que se debería haber planteado antes estimular los el parking periférico, el aparcamiento periférico, el transporte público, hacer la ciudad más fácil para el peatón, pero para esto no hace falta volver a hacer un contrato público que además, leyendo el pliego, lo que uno aprecia es un permanente beneficio para la empresa privada. Es decir, si la empresa no funciona, el ayuntamiento tiene que hacer que la contrata sea sostenible pagándole más de lo que está previsto. Bueno. Pero si la empresa tiene beneficios extraordinarios,
el ayuntamiento no tiene beneficio extraordinario. Bueno, yo creo que esto hay que replantearse. No es así. En este momento concreto se ha licitado un pliego que cubre y cumple todas las expectativas de un contrato como tiene que ser. No podemos olvidar que son los comerciantes y son las personas que realmente necesitan una mayor rotación en los aparcamientos los que piden que esto esté regulado para evitar que los vehículos ocupen las plazas y el municipio tenga más movilidad. En cuanto a la pregunta que me hacías, Víctor, antes, quería contestarte. Una de las razones fundamentales por las que no estaba como tenía que estar las cuentas es porque Intervención no había contabilizado todas esas facturas que estaban pendientes de cobro. Y bueno, Pero si se aprobaron las liquidaciones en Junta de Gobierno con un informe de la Intervención. Pero no ahora, te estoy hablando a nivel, o sea, en el tiempo pasado, cuando me preguntabas por qué nadie se había dado cuenta. Pues una de las razones es porque Intervención no tenía la contabilidad al día de todos esos. Está hablando usted que con el PP. Claro. No, estoy hablando yo de cuando gobernaba el PSOE. Es que cuando gobernaba el PSOE se aprobaron esas liquidaciones por Junta de Gobierno y se le reclamaron a la empresa. ¿Pero en qué fecha? Oiga, cuando Juan Ignacio destapó. Pero yo ya le había reclamado a la empresa eso. Pero eso no se sabe. O sea, no se sabe, no, se lo digo. La información que tenemos nosotros. No, sí, la información está en el expediente. Quiere decir que no hay que buscarla. No, y por eso le digo, y, entre otras cosas, pública. porque los técnicos estaban. Yo nunca me he reunido con empresarios, he procurado nunca hacerlo, por el hecho de que, aunque solo sea por decoro, me he reunido con los técnicos delante para que siempre haya ¿Está usted luz de y acuerdo tranquilidad. conmigo que fue Juan Ignacio quien lo sacó a la luz? Estoy de acuerdo con usted que Juan Ignacio dio una rueda de prensa diciéndolo. Fíjese usted, cuando fue concejal de Hacienda y evitó que esta empresa pagara, o por lo menos no hizo nada para que pagara, también estoy de acuerdo con usted en que no lo hizo, como tampoco lo hizo su partido cuando estaba gobernando. Correcto, pero sí quiero dejar claro que esta corporación sí lo está haciendo, sí está reclamando esas cantidades, como está venía dando... haciendo la anterior, claro. Sí, y me parece bien, si yo estoy de acuerdo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que a la empresa hay que reclamarle el dinero. Al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, gobernar siempre en beneficio de que las cosas salgan bien, no enfrentarnos. Lo que podemos discutir es el sistema de gestión. Y eso... Sí, yo por reordenar un poquito el debate, efectivamente, yo creo que aquí estamos de acuerdo en la finalidad y tampoco importa ahora quién, incluso si no reclamó en su momento, quién debería haber reclamado. Dejando al margen todo eso, Víctor incidía, incluso hablaba de que esto no es casualidad, vinculaba la empresa con otras o lo has sido tú, que en Ibiza están vinculadas a casos de corrupción. Le preguntabas, ¿hay algo detrás? Claro, eso yo creo que es la novedad, ¿no? que aportas, por ejemplo, tú, Víctor, en este debate. Por ejemplo, y luego contesta Carlos. Yo preguntaba, mire, yo cuando me encuentro con este caso, lo primero que hago es reunirme con la empresa para ver si es que, para empezar, por para cierto, perdona que te interrumpa, ¿esta empresa ha actuado de la misma forma con otros ayuntamientos o solo ha actuado en Benidorm y se resolvió el contrato? Mismo gerente de diferentes empresas. Sí, lógicamente, pero a posteriori no se sabía. Con Benidorm se rescindió en 2013 o 2014, no lo recuerdo. Posterior a la contrata, me refiero, es decir, esos datos salen a la luz después de que se da la contrata. Bueno, no se puede resolver un contrato si no está creado. O sea, claro, por supuesto, estaba contratado, actuó igual que aquí, no pagaba nunca y el Ayuntamiento de Benidorm, la corporación anterior, en 2013-2014 resolvió el contrato. Era SMAPark, también la misma empresa y además era el mismo modus operandi. Y en este caso, y por eso yo pregunto, mire, yo tomo posesión en enero de 2014 y por eso digo, yo ¿qué puedo responder por mi gestión? Pero por el resto, porque yo sé que Antonio Moreno también se había reunido con los trabajadores y con la empresa. Pero no había hecho nada, su partido tampoco hasta el 2014. Oiga, es que, mire, fíjese, a lo mejor pecamos de buena fe, de que nos creíamos que iban con ese plan de pagos que trajo a Intervención, no me la dio a mí en papel, lo trajo con los técnicos delante, decían que iban a pagar, que su voluntad era pagar. Mire, y quizá por no, o sea, nosotros siempre hemos intentado evitar un conflicto siempre y cuando se cumplan las condiciones beneficiosas para el Ayuntamiento, que era que se cumpla el contrato, nada más. Si esa es la respuesta me parece bien, pero sí quería que quedaran esas fechas claras. Claro, y las fechas están claras. A la empresa le pedimos que pague, nuestro plan de pagos no lo cumple y entonces se le reclama. Y eso es lo que ocurre. Y yo le digo, ¿por qué nunca se había hecho? O sea, ¿cuál es la razón por la que antes no se había hecho? Yo no sé, yo no le debo nada a nadie, ni tampoco a ningún empresario ni a ninguna empresa, si no cumple los contratos que tiene. Ojo, un contrato, no lo digo por usted. Este contrato además era un contrato heredado del 2009, que no lo había hecho la corporación de la que yo formé parte. Por eso le digo, esta empresa vino gobernando el PP y mientras que gobernaba el PP le dejaron que no pagara. Yo le digo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Usted me puede decir, como me haya dicho antes, es que no habían contabilizado. Bueno, ya, pero es que ahí estaban ustedes gobernando y su deber era que eso se contabilizara. También que eso desde que entran en la corporación, pero bueno, yo creo que sí, por eso yo critico que Lera no lo hiciera. Carlos, hay que diferenciar dos tiempos. Claro, hubo un tiempo en el que esto se pudo abordar políticamente, la recuperación del dinero, pero es que ese tiempo está agotado en la medida en la que la empresa ha salido indemne y hemos entrado en el tiempo judicial. Yo cuando se trata de defender los intereses de la mayoría en los juzgados, siempre tengo mucho recelo. Yo
ese dinero lo doy más por perdido que por ganado. Ojalá lo recuperemos. A mí lo que me preocupa es que la misma concepción política que genera el problema de la saturación automovilística en los centros de las ciudades, que la misma receta pretenda ser la solución. Un amigo mío siempre me dice, joder, es que tú ves la tele y te aparece un anuncio que te vende una hamburguesa totalmente insana y el siguiente anuncio te vende pastillas para adelgazar. Aquí sucede lo mismo, ¿no? Generamos un sistema de movilidad insostenible que satura el centro de las ciudades y en lugar de replantear la movilidad urbana, lo que hacemos es ponerle precio y una tasa que además es disuasoria. Si yo entiendo, yo soy el primero que está a favor de regular de algún modo el estacionamiento en el centro de las ciudades. A mí lo que me llama la atención es que en lugar de hacer un ejercicio de reflexión política y decir, bueno, vamos a aprovechar que una empresa que nos estaba atracando a mano armada ha desaparecido del mapa y que se acaba un contrato, no va a pasar nada si hay un tiempo de latencia en la que no existe zona azul, pero hacemos una evaluación política real de cómo regular el estacionamiento, porque para regular el estacionamiento no hace falta una empresa. Se puede regular a través de ordenanza y no hace falta que haya una tasa, por poner un ejemplo, o se puede explorar la vía de la sociedad municipal. O sobre todo nos podemos replantear hasta qué punto y dónde la zona azul tiene sentido, porque claro, lo que Paco Sáenz ha dicho más de una vez es, no, es que el comercio no necesita. Sí. Puede ser cierto, pero yo creo que el problema del comercio tiene más que ver con que la gente tiene cada vez menos renta para pagar por culpa de ciertas políticas económicas de recorte y que compiten en desigualdad con grandes superficies comerciales, que con el hecho de que la gente no aparque. Que puede ser, si yo no digo que no, pero digo que despejar la pelota tan rápido, es decir, que el ayuntamiento recupere un poder, que es recuperar el poder sobre las calles, el espacio público, y que la respuesta del Partido Popular sea actuar como una pared de frontón que dice, no, señores, yo no quiero tener nada público, yo automáticamente reboto y que sea una empresa la que gestione esto. Me parece muy grave porque repetimos el mismo esquema de solución que generó el problema. Si dentro de 4 años habrá una empresa ayudando dinero al ayuntamiento, no lo sé, pero habrá una empresa lucrándose con una tasa que paga la gente por ocupar la vía pública. Y a mí esto, personalmente, políticamente, me parece grave que lo asumamos con tanta naturalidad. Bueno, que cierre el tema, Sofía, ¿vale? Sí. Y ya cambiamos de tercio. Yo no estoy del todo correcto. Lógicamente, pertenecemos a 2 corporaciones políticas distintas. Creo que es fundamental que tengamos regulado el tema del aparcamiento, que si además revierte en un beneficio municipal, es beneficioso para todos, que lo que tenemos que hacer desde el equipo de gobierno, sea este o incluso con el apoyo de la oposición, es cuidar con mucho celo que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, que esté perfectamente regulado el cobro de esa tasa y que sea totalmente transparente la contratación. A partir de ahí, en el resto es bastante difícil que nos pongamos de acuerdo. Como decía ayer desde Ciudadanos Juan Ignacio López Bas, por recordar sus palabras, una empresa que ha estafado a la ciudad. Ahora un nuevo concurso que esperemos que funcione mejor y luego ya como tercera pata de la mesa pues está ese debate que planteaba Carlos, si la zona azul es la mejor solución. Lo dejamos, sí. Vamos a cambiar de tercio, un poquito de publicidad y tomamos un poquito de aire y volvemos para hablar de religión. ¡La semana loca a la Juguetilandia! Y no me extraña, porque del 16 al 24 de octubre, con compras superiores a 30 euros, nos dan un cheque regalo por valor del 40% de la compra. Válido para todos los productos de la tienda, incluido Halloween. Visítanos en tiendas Juguetilandia y en juguetilandia.com. Semana loca de Juguetilandia. ¡Te la vas a perder! Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros? Ya, está guay. Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros. Y encima con AutoStar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros. Mary, tranquila, que es solo un coche. Sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo a Ucresa, su concesionario oficial Ford, en Orihuela y Vega Baja. Suministros Industriales Callosa. Especialistas profesionales en maquinaria y motores eléctricos, rodamientos, correas y cadenas. Herramientas Bosch y Palmera. Ropa laboral, calzado de seguridad Panther. Aceites y lubricantes Silver. Baterías y anticongelantes para turismos y camiones. Ahora consigue tu mejor compra garantizada con la nueva línea de electrodomésticos de la cadena Redder. Carretera Catral, kilómetro 2 o en suministroscallosa.com. Teléfono 966 75 70 77. De Barro en La Parecida te lleva de crucero. Ahora por compras superiores a 1.200 euros en tienda, entrarás en el sorteo de un fantástico crucero por el Mediterráneo. Entra en la amplia exposición de Barro y descubre todo un mundo de sensaciones para tu nuevo hogar y para la reforma de casa. De Barro, en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 19,5 La Aparecida. Teléfono 96 674 48 59.
Vegaplast. Más de 30 años fabricando embalaje plástico para la industria, agricultura y comercio. Fabricamos bolsas de plástico, sacos, láminas, films con marca personalizada o como prefieras para tu negocio. Vegaplast. Líderes en embalaje plástico para todos los usos. Vegaplast. Estamos en Polígono Industrial Las Maromas de Almoradí. Contacta con nosotros en el teléfono 676 97 84 42 o en nuestra web vegaplast.net. Porque creemos en el respeto y la igualdad, porque rechazamos todas las violencias contra mujeres, porque estamos indignadas ante los continuos asesinatos y para conseguir que cese la violencia y que los gobiernos y toda la sociedad se implique para erradicar este grave terrorismo social, la Asociación de Mujeres Clara Campoamor se une a la marcha estatal contra la violencia machista. Vamos a Madrid el 7 de noviembre. Autobús desde la asociación, 20 euros. Contacta en el 686 34 42 85 o en el 600 00 76 o en nuestra sede. Vuelta al trabajo, a la rutina, a madrugar. Y también vuelta al tapeo y a la cocina casera de Bar Asador San Francisco. ¡Cómo me gusta! Patatas con ajo, habas hervidas, ensalada con capellán y alcachofa, conejo frito, empanadas caseras y carne, verduras o pescado a la brasa. Cariño, ¿con quién hablas? Nada, pensando en voz alta. Pues no pienses tanto y vamos, que te invito a tomar una pizza en Bar Asador San Francisco. Bar Asador San Francisco, el valor de la cocina de siempre, de la cocina casera, en Plaza San Francisco, Orihuela. Despeguen 7, 6, 5. ¿Thinking? Houston, está Thinking en las ofertas Thinking de Hyundai. Y es que te quedarás pensando en 5 más que nunca, porque al Thinking de siempre le añadimos hasta 5.000 euros de descuento y no pagas hasta dentro de 5 meses. Solo del 5 al 25 de octubre. Consulta condiciones en Hyundai.es. Hyundai. Ven a informarte a Autofima, concesionario oficial Hyundai, en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 29, y en Torrevieja, avenida Cortes Valencianas. En Muebles Max Descuento te proponemos hacer un Simpa. Sí, como lo oyes, un Simpa en toda regla en la compra de los muebles en Max. Los compras ahora y te vas sin pagar. No pagas nada de nada. Hasta el 2016 los disfrutas sin poner ni un euro. ¡Vamos y que continúe la fiesta en Max! Muebles Max Descuento, en Almoradí, carretera Almoradí Dolores 49 y también en San Vicente. Visítanos en maxdescuento.com. Óptica Óptima, por su nueva apertura en Orihuela, ofrece grandes descuentos. 50% en gafas graduadas y 30% en gafas de sol. Promoción válida en todas las marcas. Óptica Óptima, más cerca de ti. Calle San Gregorio número 9, Orihuela. En Hermanos García somos los más baratos y lo sabes. Claro que sí. Hermanos García te trae las ofertas más espectaculares en muebles y electrodomésticos. En Hermanos García somos los más baratos y lo sabes. Que sí, sí, ya lo he dicho yo. La calidad de siempre con lo último en tendencias y, cómo no, los mejores precios. Los más baratos. Hermanos García en Torrevieja. ¿Necesitas una mampara de baño o ducha? Alus Mamparas tiene lo que busca. Amplia gama de mamparas de todos los estilos, con materiales de alta calidad y a precios muy asequibles. Ofrecemos garantía del fabricante y de instalación. Visítanos en nuestra web www.alusmamparas.com, Facebook o en nuestras oficinas para saber por qué somos los número 1 en ventas. Alus Mamparas, teléfono 638 80 06 36. Spamier, taller multimarca. Somos especialistas en carrocería y pintura del automóvil. Trabajamos con todas las compañías de seguros para peritar su vehículo. En Spamier, presupuestos sin compromiso adaptados a sus necesidades. Consúltenos. Estamos en Correntías Medias, Vereda de las Viudas 7, Orihuela. Teléfono 966 740 596 en www.spamier.es. Tras el verano, Tavisam renueva sus departamentos con la nueva exposición de cocinas, a la última, como tú deseas, las mejores marcas, los mejores precios. Hemos ampliado nuestra gama de puertas para el hogar y, como siempre, pensando en que nuestra especialidad eres tú. Las mejores marcas, los mejores precios, una renovada exposición a tu entera disposición. Acércate a Tavisam. Tavisam, un mundo de sueños realizados.
Este sábado 24 de octubre en Eroski, si eres socio, 25% de descuento en charcutería, quesos y jamones. Te lo devolvemos en tu tarjeta Eroski Club. Recuerda, solo este sábado, por compras superiores a 25 euros en charcutería, te hacemos un 25% de descuento. Consultar condiciones en el punto de venta y este domingo en centros con apertura. Eroski, contigo. Óptica Óptima patrocina El Abierto, un espacio para la tertulia política. Óptica Óptima, por su nueva apertura en Orihuela, ofrece grandes descuentos. 50% en gafas graduadas y 30% en gafas de sol. Promoción válida en todas las marcas. Óptica Óptima, más cerca de ti. Calle San Gregorio número 9, Orihuela. El Abierto, en Radio Orihuela, Cadena SER. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. Abrimos, chicos, que ya estamos, que ya estamos en directo y volvemos a hablar de asuntos políticos. En este caso vamos a introducir, saltamos de lo local a lo nacional. Es que estamos en precampaña de las generales y toca hablar de un asunto que esta semana metía en la agenda informativa el Partido Socialista, hablando de esa propuesta de potenciar la laicidad del Estado, asegurando que iba a romper el concordato con la Santa Sede. Bueno, desde Izquierda Unida precisamente le decían, si esto el PSOE siempre lo dice y luego cuando llega al gobierno no lo hace, y desde el PP por supuesto rechazaban esa postura. Como fue Pedro Sánchez el que la metió en agenda, Víctor, no sé si quieres decir algo. ¿Estás de acuerdo con la propuesta que hace tu líder a nivel nacional? Hombre, yo por supuesto estoy de acuerdo. Yo creo que profundizar en la laicidad del Estado no es que sea una cosa necesaria, que también, sino además es que es lo normal, ¿no? No es. Yo creo que las circunstancias políticas y sociológicas que hay en España no se dan en ningún país de Europa. Y fíjese, que suscite tanta polémica este debate no es normal en Francia, donde ha gobernado a la derecha muchos años y no ha pasado nada, y se ha mantenido un Estado laico sin problemas. En Alemania tampoco están vinculados, no se vincula el Estado o la política a la religión y gobierna a la derecha y no pasa nada. Fíjese, pero yo también comparto una cosa y comparto el reproche. A mí me gusta ser sincero y crítico. Me hubiese gustado que al menos el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero esto lo hubiera hecho. Entonces, pero sin embargo sí que le digo también que sí que le veo voluntad ya no solamente al Partido Socialista sino a Pedro Sánchez de hacerlo si en diciembre de este año es presidente del gobierno. Ojalá primero lo sea y segundo lo haga. Yo creo que es algo desde luego para mi generación al menos tiene que ser algo prioritario, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el resto de políticas lo son. Esto es algo que se puede hacer con rapidez y sin necesariamente suscitar un debate que no toca. Oiga, es que no hace falta. Es que esto no es debatible, es que el Estado es laico y ya está, ¿no? La religión y la política no tienen nada que ver. ¿Quién quiere explicar la diferencia entre Estado laico y aconfesional? Para no ser yo quien... Eso fue un poquito también un invento de la transición española para salvar un poquito los muebles. De hecho, España a nivel fáctico no es un Estado aconfesional porque la imbricación y hasta qué punto se han superpuesto poderes de la jerarquía católica con el Estado ha sido... ¿Tú piensas que es confesional directamente? Yo pienso que el Estado español a muchos niveles, cada vez menos, pero institucionalmente se ha apreciado una confesionalidad real. Pero a mí lo que me llama la atención, había un poco por meter algo de salsa, había una foto genial ayer que era lo de Regreso al Futuro del protagonista leyendo un periódico diciendo mira que el PSOE dice que va a derogar el contrato con el Vaticano, igual que en el 85. La cuestión es que yo creo que tampoco es casual que este debate salga ahora, porque al margen de que estoy de acuerdo con Víctor en el fondo, por dos motivos. Uno, yo creo que el hecho de que el PSOE no derogara nunca el concordato con el Vaticano, teniendo mayoría holgada parlamentaria para hacerlo, no es solo una cuestión de no tener condiciones sociológicas dadas ni de no querer remover conflictos. Yo creo que podía haberlo hecho. El problema es que hay un dato curioso, ¿no? En 2004, cuando Rodríguez Zapatero gana las elecciones, las transferencias del Ministerio de Educación a la educación privada, que es mayoritariamente perteneciente a la Iglesia Católica, estaba en torno a los 4.000 millones de euros, y en 2010 estaba en torno a los 5.800. O sea, lo que hubo fue un incremento de la complicidad
a nivel más económico que sociológico entre el Partido Socialista y la jerarquía católica. En cualquier caso, yo creo que este debate sale ahora principalmente por un motivo, y es porque el contexto político, el debate que se está planteando a nivel de consenso social, está más por la vía de romper con ciertas políticas de austeridad, que el bipartidismo ha tenido mucho consenso, la reforma de la Constitución, la aplicación de recortes, la política marcada por Bruselas. Entonces yo lo que creo es que Pedro Sánchez, cuando hace esto, lo hace más con una intención de activar debates que les diferencian con el Partido Popular, y que al Partido Popular también le viene muy bien para activar a sus bases más conservadoras, que de alguna manera sirven para frenar el empuje de Podemos y de Ciudadanos, cada uno a uno de ellos. Porque no deja de ser llamativo que un Partido Popular muy poco cristiano en la forma de gobernar, haciendo que los más pobres sufran más, y que un Partido Socialista que ya no quiere hablar de la reforma laboral, activen un debate en los que sí se diferencian y en los que evidentemente hay una diferencia política de fondo. Yo creo que para tapar otros debates donde se mantienen ciertos consensos. En cualquier caso, yo lo que creo es que es de sentido común, pero además no solo para que la educación pública funcione, sino que creo que incluso para la propia gente religiosa y católica de base, que tiene muy poquito de ver con la jerarquía católica. De hecho, yo creo que los obispos son muy poco cristianos en realidad. Creo que es beneficioso para ellos en tanto en cuanto, si la educación pública no se contamina por catecismo religioso y a su vez no invade a la religión, será mucho más real. El problema es que en los colegios no se venía estudiando religión como una parte de nuestra historia, de nuestra cultura, se estudiaba catecismo, y esto al final lo que generaba es un rechazo muy profundo en la gente que no estaba alineada con esa forma de comprender el mundo y que impide tender puentes entre creyentes y no creyentes, que es más lo que nos une que lo que nos separa, entiendo yo. Sofía. Sí, bueno, indudablemente esto es un soniquete que tenemos común. Cada vez que se acercan las elecciones, el Partido Socialista pone encima de la mesa el debate de religión sí, religión no. Cuando tienen mayoría absoluta no lo cambian. Y bueno, creo que lo que buscan es que con este zarandeo a la Iglesia Católica piensan que van a conseguir más votos. Desde nuestra corporación esto no se ciñe ni siquiera a la Constitución. Nosotros tenemos dentro de la Constitución el derecho a garantizar la religión, en base lógicamente a las convicciones, siempre y cuando estén dentro de las 4 religiones que tenemos en nuestra legislación. A partir de este momento, decir que nosotros defendemos, por supuesto, la enseñanza religiosa con total libertad. Es opcional, pero sí consideramos que es uno de los pilares de la educación de nuestros niños, por supuesto, como he vuelto a repetir hace un momento, de forma voluntaria para los padres y pudiendo elegir qué tipo de religión quieren que se le imparta a demanda a esos niños. Es por eso que nosotros seguimos defendiendo las clases de religión. Consideramos que es un derecho de las personas que tienen una fe, sea en cualquiera de las 4 religiones que se pueden impartir en este país, tanto en los colegios religiosos como en los que no. Una derivada de este asunto es el concierto de los colegios. El Partido Socialista habló cuando llegó al gobierno valenciano, Ximo Puig, el presidente, que tranquilidad con este asunto. Parecía que desde Compromís sí que instaban a estudiar pues la reducción de las ayudas a los conciertos, y desde el PSOE dijeron que no. ¿No es incompatible mantener las dos posturas, Víctor? No, yo hasta donde yo sé, el PSOE no ha dicho que no, sino que, y esto es lo que me parece a mí razonable, hay 4 años en los que se puede abordar. Entre otras cosas porque para eso hace falta reactivar una educación pública que aquí en la Comunidad Valenciana ha estado absolutamente destrozada, y solo hay que ver, y tú lo conoces también mucho, Sofía, no es normal que haya un centro educativo en Barracones. No es normal. También está en Orihuela, en el Tader, vamos, no puede ser. Eso, y por tanto, yo creo que... Por eso es una pregunta de la que me gustaría hacer Por eso, lo primero que habría que hacer es potenciar la educación pública, mejorarla, incluso crear nuevos centros educativos que hacen falta, para después empezar a minorar quizá ese gasto en los colegios concertados. Por eso digo que hasta que no podamos sostener una educación pública que está por los suelos, y que espero que en estos 4 años, fíjese lo que le digo, sea una prioridad del gobierno valenciano, no nos podemos meter con lo otro, ¿no? Y por tanto, yo le digo, no es una contradicción, son temas distintos. Y sobre el tema de lo que decía de la propuesta del Partido Socialista para estas elecciones generales, yo le digo, creo que es un error plantear ese debate en términos de que la propuesta del PSOE es un zarandeo o es un ataque a la religión. En absoluto. Siempre es coincidente. No digo que es un zarandeo a la religión, no lo es. Es que, mire, desde el respeto absoluto a la religión, respeto absoluto al Estado, y son cosas distintas. Claro, y la educación pública es una cosa y la religión católica es otra. Y yo ya le digo, separémoslo, respetemos las dos cosas, pero separémoslo, no tienen por qué estar unidas. A mí lo que me preocupa es ese argumento de
de la libertad individual de elegir, que es tramposo. Es tramposo primero porque la educación no es una libertad que se ejerce individualmente, se ejerce de manera colectiva. Es decir, si mañana yo resulta que me convence el Tea Party estadounidense de que la teoría de la evolución es falsa, ¿debería tener yo el derecho a elegir que mi hijo o mi hija no estudiara biología porque la biología explica la teoría de Darwin? Creo que no. O sea, yo creo que los parámetros globales sobre los que se educa la población se tienen que definir siempre de manera colectiva, y el margen de elección de cada padre y cada madre de cómo se educa a su hijo en el entorno público, que es de todos, debe estar acotado en unos márgenes determinados. Evidentemente la Constitución garantiza el derecho a la religión y yo me alegro de ello, pero también garantiza el derecho a la vivienda. Yo no quiero que me construyan una casa dentro de un colegio. Es decir, no se trata de que la Constitución no garantiza ni debe garantizar que la religión tome parte dentro, en el seno del colegio, que tiene una función totalmente diferente, que yo creo que es construir seres humanos en base a valores de progreso, de democracia y de laicismo. Y luego, si cada uno quiere, porque se puede ser laico y ser religioso a la vez, no debe haber ningún problema. Pero es que este argumento de libertad además es doblemente falso, por lo que digo, y porque lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular ha sido premiar en el currículum académico sistemáticamente la religión, de manera que al final, claro, la gente elige religión porque todo el mundo sabe que es una asignatura que no es especialmente exigente. Eso no es así de manera que, pero fíjate de curioso, religión se incluye en el currículum y se imparte en horas centrales, y valenciano en Orihuela se impartía a última hora del currículum académico, de manera que lo que se fomentaba era que hubiera una tendencia a la exención, porque claro, yo me quedaba a las 2 estudiando valenciano mientras veía como mis compañeros de clase se iban tonteando con la chica que me gustaba. Bueno, esto es un tema, pero eso no es así del todo. Pero yo donde quiero un poco ahondar es que parece que ha habido gente más preocupada por un barracón con crucifijo que por una clase digna y en un edificio razonable sin ningún tipo de símbolo religioso. Incluso el debate va mucho más allá, porque lo que no es normal es que la Iglesia hasta ahora pueda matricular, o sea, poner a su nombre bienes que no están. De hecho, en Orihuela pasa muchísimo, En Orihuela eso no tiene nada que ver con la educación religiosa. Ahora dejamos de contestar a Sofía, porque sois dos contra ella, y ahora acaba Víctor y contesta a Sofía. Que digo que el debate va mucho más allá, que ya no solamente hablamos de la educación, es que hablamos de cómo está tratando el Estado a una sola religión, o cómo está vinculada de tal manera que le da el derecho, que no debería de tener, de poder matricular a su nombre bienes que no están matriculados a nombre de nadie. Por ejemplo, es que pasa con muchísimas plazas del término municipal de Orihuela, que cuando has ido a ver en el registro de propiedad de quién es esa plaza de la calle, que es una plaza pública que el ayuntamiento reforma, que mantiene el ayuntamiento, y resulta que estaba a nombre de la Iglesia, porque la Iglesia oiga, y tenían el derecho a hacerlo. El problema es que tenían ese derecho. Bien, pero aquí no estamos valorando en este... No, es que es que el debate había surgido a raíz de la propuesta del PSOE, y esa es esta. Es que la propuesta también va en este sentido, perdona. Sí, pero en este momento, o yo he entendido, creo que estamos debatiendo el tema de derecho a la religión, sí o derecho no. Y en los colegios. En los colegios. Bueno, es una derivada, es una derivada más. Es una derivada dentro de... Quizá la principal, ¿verdad?, cuando se habla de este tema. Lo que se está polemizando, indudablemente sí. Lo que sale a la calle, lo que se transmite a las personas es eso. Y nosotros queremos defender ese derecho, en base siempre a la Constitución, a esa libertad y a ese ejercicio de educación religiosa para los niños en los colegios, sin obligar, por supuesto, a ninguna de las ideologías que se están planteando en esta mesa. Entonces, la libertad es absoluta, la recepción de esa educación religiosa es totalmente voluntaria, y un poco a colación de lo que decía Carlos, no se ha premiado o castigado al que no ha estudiado religión católica. Siempre ha habido una optativa. Lo que no podemos hacer es saltarnos la última clase de la hora para ir a ver a la chica que nos gusta. Debemos estar hasta la última hora de la clase y conseguiremos que nos premien o no en función de nuestros resultados. Sí, quizá lo que estamos, eso es así. Perdona, Sofía, sí, quizá lo que estamos discutiendo es que haya una hora de clase en la que se esté dando religión. Claro, es que yo soy... Claro nosotros que defendemos que sí. Claro, y nosotros defendemos que no. Y porque yo le digo... Mi pregunta es por qué no la quitaron ustedes cuando estaban gobernando. ¿Por qué la sacan ahora? Y mi respuesta es que yo es precisamente el reproche que le he hecho a mi propio partido, porque tengo la capacidad crítica. ¿Tenemos algo en común? No lo tenemos en común, porque tú dices que haya religión en la clase y yo no. Nosotros queremos pero yo soy capaz porque tengo esa capacidad crítica de reprochar a mi partido cosas que hace mal y de avalar las que hace bien, y es que yo creo que el PSOE lo tendría que haber hecho y no lo hizo, y eso se lo reprocho, y espero, primero, que Pedro Sánchez sea presidente, y segundo, que si es presidente lo haga, porque quiero que... Nosotros esperamos justamente lo contrario. Porque respetando la libertad religiosa de cualquier persona, la puede mantener, por supuesto, en cualquier sitio, incluso en el instituto, puede ser creyente o no creyente, sin necesidad de que se impartan clases, pero no solamente en una educación, digo, es que esto de separar la Iglesia y del Estado no solamente tiene que ver con la educación
educación, que también, y ya he dicho cuál es mi opinión sobre eso, que no puede ser que no se le pueda cobrar IBI a una vivienda de la iglesia o a un terreno rústico de la iglesia, como pasa en Orihuela. Yo creo que, recuperando un poco cómo hemos iniciado el debate, yo creo que es evidente que sigue proyectada una larga sombra de un déficit democrático con el que nació el actual modelo político, que en parte uno de los motivos es que estaba tremendamente condicionado por unos poderes nacionalcatólicos, que es lo que ha comentado Víctor, pero que se percibe no solo a nivel sociológico, sino que a nivel económico. La Iglesia Católica en España es uno de los principales agentes de negocio privado que hay a través de sociedades de inversión de capital variable e incluso participando en muchísimos procesos especulativos. La cuestión es que cuando se empiecen a dar pasos en torno a la laicidad del Estado, creo que también va a haber mucha gente religiosa que lo agradezca, porque se va a poder liberar de una jerarquía católica totalmente pervertida, que creo que tiene muy poquito que ver, pero muy poquito que ver con la gente creyente de base. Yo, recuperando lo que he dicho al principio, creo que este debate se activa un poco para sembrar líneas de disensión y de conflicto entre una amplia mayoría social que está de acuerdo con cambiar un modelo político y económico que no funciona. Mi mensaje a la gente religiosa que nos oye es que sacar la religión de los colegios no genera ni ningún zarandeo ni ningún ataque a la creencia, porque la creencia se construye en el entorno privado, en el hogar, en la misa, en el entorno comunitario, en las asociaciones de vecinos, de amigos, y además se construye de una manera mucho más genuina y mucho más auténtica que cuando entra en el espacio público, donde se genera una batalla innecesaria, que es la batalla racional de la gente laica que dice: pero por el amor de Dios, ¿por qué tengo que ver cómo mi hijo tiene un crucifijo delante y cómo se estudia religión católica en detrimento de otras cosas que son verdaderamente necesarias y que sí que nos definen a todos? Yo a lo que voy, Sofía, acabo enseguida, es que creo que la política del Partido Popular y la falta de voluntad del Partido Socialista de realmente abordar este tema, lo que está provocando es la imposibilidad de tender puentes entre... Yo, por ejemplo, no soy creyente, yo no creo en Dios, pero sí que creo en la gente que cree. Me explico, creo que toda religión bien entendida tiene un componente muy revolucionario, que es el componente de la tolerancia, de la solidaridad, de la ayuda mutua. De hecho, yo creo que Jesucristo fue un gran revolucionario en su época, en el sentido plenamente político. Pero el problema es que si derivamos este tema y convertimos el progreso laico, que beneficia tanto a creyentes como a no creyentes, en una guerra entre religión y gente que no es religiosa, lo que se está haciendo es sembrar una semilla de disensión social que no es real. O sea, yo creo que ahora mismo la gente cristiana de base y los que no somos y los que nos identificamos en otras historias y en otros mitos, de algún modo todos estamos de acuerdo en que hemos tenido gobiernos del Partido Popular muy poco cristianos y que el modelo económico que hay ahora mismo actualmente fomenta una absoluta deshumanización que hace que la gente ya no es que no crea en Dios, es que no crea en nada, es que solo cree en el mercado. Por lo tanto, creo que tenemos mucho más en común en cuanto a unirnos respecto a un cambio de modelo económico donde se avanza hacia el laicismo, que no va a ser tan grave, que no va a pasar nada cuando la Iglesia Católica, el poder, la jerarquía pierda poder, no va a pasar nada, va a pasar que la gente de base se va a sentir orgullosa por fin de sus representantes. Y eso va a ser positivo para todos y para todas, en mi opinión. Sofía. Posiblemente. Nuestra postura, la de seguir manteniéndonos como estamos, volver un poco al inicio de la conversación, sacar la religión de los colegios no tiene sentido, defender esa libertad que tenemos en la Constitución es lo que nosotros queremos, por supuesto, apoyar y tenemos claro, y bueno, y hacer referencia a que esto es un tema que sale siempre, víspera de elecciones. Pero entonces, encima de la mesa. Sofía, ¿estás de acuerdo con que, por ejemplo, mire, por llevarlo al terreno de lo local, por llevarlo al terreno de lo local, mire, la Iglesia tiene muchísimos bienes en Orihuela, muchísimos, y por razones, yo creo que así obvias, ¿no? Y además visibles. Hay 33 iglesias en el término municipal, por supuesto, con un respeto absoluto a todas ellas, pero es cierto que tienen locales comerciales, ¿no? Diga, mira, el Telepizza, el Uber, están colocados en locales que son del ayuntamiento. Hay huertos que son de la iglesia, huertos. ¿Usted está de acuerdo con que no se le pueda cobrar el IBI? Pues eso es un tema que para una actividad comercial se está valorando, y entiendo que el IBI en actividad se está valorando encima de la mesa, me refiero, es un tema que estaba candente. Entiendo que cuando se dedique a un fin comercial se deberá aplicar la misma medida que con otros, pero en el tema de educación, que es el que realmente a mí me preocupa más, creo que debemos facilitar las cosas, debemos de aplicar esa libertad, que yo sí defiendo, que es una libertad y que no estoy en absoluto de acuerdo con que sea discriminar a nadie porque haya un crucifijo o no, porque vuelvo a repetir que se puede impartir religión. Pero no habiendo religión en los colegios, ¿se está atacando a la libertad?
Porque mire, yo no se está cumpliendo la libertad de los padres a que sus hijos reciban una pensión que está dentro de la Constitución. Es un tema muy complejo. Claro, estamos acabando porque también, por ejemplo, podríamos hablar de las vacaciones, ¿no? Porque las vacaciones son en Navidad, son en Semana Santa. Sí, sí, el debate puede ser muy todo lo largo. Puede ser muy amplio y estamos acabando. Por cierto, el PSOE ya conoce las listas al Congreso. Antonia Moreno, me imagino que satisfacción para los socialistas oriolanos. Absoluta. Yo creo que es una persona con un recorrido importante en la política, en este caso local y ya también comarcal. Desde luego es una persona con la que he trabajado mucho, muy cerca. Precisamente, bueno, cuando conocí la noticia la felicité y al día siguiente estuve en Valencia en la ratificación de ese acuerdo, incluso no siendo miembro del Comité Nacional del partido, solamente pues por estar allí, por felicitarla, porque yo creo que es algo de lo que, bueno, nos podemos congratular todos. No sé el resto de listas cómo serán, pero yo estoy seguro, entre otras cosas, Antonia Moreno habló con Emilio Bascuñana también por teléfono y Emilio la felicitó y Antonia se puso al servicio de Orihuela en el sentido en que en el Congreso, como tiene que ser y como siempre ha hecho, todo lo que sea bueno para Orihuela en el Congreso lo va a defender y por tanto me alegro de que haya una oriolana en el Congreso de los Diputados. Espero que esté en el Congreso de los Diputados porque todavía no lo va a tener ahí complicadillo, ¿eh? Bueno, yo tengo fe en que sí y vamos a trabajar para que sí y desde luego que orgulloso y muy, muy contento. El PP todavía no tiene las listas. Izquierda Unida finalmente se sabe va a ir sola, en solitario, en coalición. Está en el proceso de ahora en común. De todas formas, también yo creo que son unas elecciones donde no se tiene que replantear tanto como la ventaja de tener un diputado de Orihuela en el Parlamento, porque creo que se va a decidir el modelo de país que queremos. Yo creo que para Antonia Moreno va a ser duro si entra, porque se puede ver obligada a votar y a reconocer políticamente que lo que su partido hizo estuvo mal hecho. Es decir, el PSOE se va a ver la tesitura de derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y yo creo que eso no es malo. Yo me alegro. Que cada uno seamos capaces de reconocer lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien. Si yo, Víctor, me alegro profundamente de que, de hecho, de que el PSOE suele cambiar ahí. Lo que quiero decir es que puede que un diputado de Soria que vote por un cambio legislativo a nivel global va a ayudar más a Orihuela que un diputado de Alicante que vote las mismas políticas de antes. Yo tengo una pregunta, la última, por favor. Entiendo que ya se han solucionado las asperezas dentro de vuestro equipo de gobierno en Orihuela. Por desgracia no estamos gobernando, pero le digo que asperezas con Antonio Moreno no he tenido nunca. Y yo imagino que usted con Emilio tampoco, aunque de este tema podríamos hablar tanto de PP como de PSOE, pero que nos quedamos sin tiempo. Qué pena. Hasta la semana que viene. Muy bien, gracias. Óptica Óptima, por su nueva apertura en Orihuela, ofrece grandes descuentos. 50%